En esta noche, en este lugar. Dígale: Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias, Señor, por tu bendición constante, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes siempre con nosotros y lo demuestras, Señor, día a día. Padre, gracias. En tu nombre te damos a ti toda la gloria. Y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón por este tiempo tan hermoso que nos das. Permítenos, Señor, en esta tarde poder escuchar, Señor, de tu voz a través de tu palabra, Señor. Toma nuestro corazón de tal manera, Padre, que podamos, Señor, ser transformados por el poder de tu palabra. Deseamos, Señor, poder aprender cada día más, poder aprender, Señor, de ti, de tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, Señor. Habla mi corazón, dígale: habla mi corazón en esta noche. Lo que tú has preparado para mí, Señor, pueda caer, Señor, en buena tierra. Y te damos gracias, Señor, con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche quisiera iniciar con una pequeña serie de 3 pláticas aproximadamente el día miércoles sobre entrar en amistad con Él. Así es el título general: entrar en amistad con Dios. Amén. Y vamos a ver un libro muy hermoso que seguramente usted lo ha leído muchas veces y conoce la historia sin duda alguna, pero yo quisiera que podamos mirar poco a poco algunos de estos personajes y que podamos, ¿verdad?, compararlos con nuestra vida, porque precisamente la palabra de Dios es para que usted y yo podamos mirar nuestra vida y podamos tomar las determinaciones firmes para poder hacer lo correcto delante de Dios y entrar en amistad con nuestro Dios. ¿Cómo? Entrar en amistad con nuestro Dios. Dígalo conmigo: entrar en amistad con nuestro Dios. Durante estos 3 miércoles, si Dios nos presta vida, vamos a estar mirando esta porción de la Escritura, 3, 4, vamos a tardar, ¿verdad? Pero mire y vaya conmigo a Job capítulo 22, versículo 21. Job 22, 21. Job capítulo 22, versículo 21. Y dice así la Escritura. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Y si no, recuerde, lo vemos ahí en pantalla. Dice así: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Una vez más: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Una vez más: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Ahora vaya conmigo a San Juan capítulo 15, versículo 14, por favor. San Juan capítulo 15, versículo 14. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí es así? Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué importante, hermanos, es poder estar en amistad con Él. Qué hermoso es esto. Qué maravilloso es poder ser considerados amigos de Dios. Y creo que uno de los objetivos que debemos trazarnos es ese: usted y yo ser considerados amigos de Dios. Y vemos a través de la Escritura cómo podemos ser considerados amigos de Dios. Ahí lo vemos en San Juan. Son palabras perdón, de nuestro Señor Jesucristo, que dicen: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ser amigo de Dios? Haciendo lo que Él me pide. Amén. Y terminamos la serie de pláticas. ¿Cómo ve? Tan fácil y sencillo como eso, ¿no? ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Bueno,
haciendo lo que Él me manda en su palabra. Pero vamos a ver el ejemplo de esta familia, porque es una familia, ¿sí? El ejemplo de esta familia, y vamos a ver cómo cada quien tuvo consecuencias por sus decisiones totalmente diferentes. Y que usted y yo podamos identificarnos y que podamos ver, ¿verdad? El objetivo de estas pláticas es que usted y yo podamos conocer, siempre tenemos un Dios de misericordia, un Dios bueno, amén. Identificar, hermanos, dónde estamos parados y hacer algo para poder agradar el corazón del Señor. Y mire, la historia que vamos a ver a continuación y en los próximos días nos relata un desenlace, ¿verdad? Y consecuencias terribles del no poder considerar, del no poder tomar en cuenta a Dios en primer lugar, ¿sí? Cómo una decisión puede cambiar, cómo una decisión que usted y yo tomemos sin considerar a Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida, y no solamente hablo en lo terrenal, sino en lo espiritual. Y es importante que usted y yo tomemos atención en esto, hermanos. Una decisión que no fue considerada o que no fue puesta delante de Dios trajo consecuencias terribles a la vida de esta familia. Y en esta noche vamos a ver a tres de esos personajes de esta familia. Y quiero que vaya conmigo. Yo sé que ya usted se está imaginando de quién vamos a hablar, pero vaya conmigo a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Siempre, hermanos, vamos a ver la bondad de Dios ahí en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Hoy mismo usted y yo estamos experimentando la bondad de Dios, ¿sí? Sin ser merecedores de ello. En esta noche usted y yo estamos dentro de la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros en este día. Y por eso estamos sentados en esta noche, en este lugar, por su bondad y su misericordia. Amén. Y eso jamás se nos debe de olvidar. Pero quiero que veamos, ¿verdad?, el significado de los nombres de algunos de estos personajes, y que nos demos cuenta en qué lugar estamos usted y yo parados, estacionados, ¿verdad? O con qué personaje nos asemejamos en nuestra vida. Y mire ahí capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a leer en esta noche. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta ahí solamente. Mire que la historia que vamos a narrar, o que la Biblia nos relata aquí, tuvo lugar en el tiempo de los jueces. Dice ahí el versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿sí? Y aconteció en ese tiempo donde estaban los jueces, se llevó a cabo esta historia. Era un tiempo difícil. Y mire, quiero que lo comparemos con nuestros tiempos. Era un tiempo muy difícil. Era un tiempo de decadencia política. Era un tiempo de degradación moral, ¿sí? Y quiero que lo comparemos, vuelvo a repetirlo, con nuestros días. Era un tiempo de generación espiritual, ¿sí? Era un tiempo muy complicado. Y los eventos que están escritos aquí en este libro de Ruth tuvieron lugar durante ese tiempo de los jueces, ¿sí? Era un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel. Y quiero, por favor, que esté conmigo en esta noche, que estemos bien, ¿verdad?, amarrados con la historia ahora, porque era un periodo donde comenzó después de la muerte de Josué, ¿sí?
comenzó un tiempo muy complicado para el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que Dios le dio la promesa a Moisés, verdad, de que iban a tomar la tierra prometida? Israel estaba ahí en Egipto. Dios los saca con mano poderosa de Egipto, los traslada a través del desierto y les promete una tierra donde fluía leche y miel. ¿Se acuerdan? Sí. Moisés, verdad, no puede entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios le dice a Moisés: vas a dejar de encargado a Josué. Moisés habla con Josué. Josué, verdad, se encarga de poder introducirlos, verdad, de poder tomar Jericó, de poder guiarlos, verdad, a donde Dios quería llevarlos. Y bueno, llega el tiempo donde Josué les dice: decídanse, porque yo y mi casa vamos a servir al Señor, verdad. Y Josué está también trabajando ahí con el pueblo de una de otra manera. Desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Josué era un pueblo, verdad, muy, muy variable en sus emociones, a veces sí, a veces no. Y tanto Moisés como Josué, verdad, le dicen al pueblo: decídanse ya, tomen una decisión. Y bueno, esto era una constante en el pueblo de Israel. Muere Josué y entonces, verdad, llega el tiempo de los jueces, pero vuelvo a repetirlo, era un tiempo muy complicado, tan complicado que el pecado había crecido de manera tremenda. Y estaba aquí, verdad, el tiempo de los jueces hasta Samuel. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Samuel, que fue uno de los últimos jueces, verdad. Y después el pueblo pide rey y ponen a Saúl, amén, y comienza el tiempo de los reyes. Pero esta historia se relata en el tiempo de los jueces, ¿sí? Un periodo de aproximadamente 400 años. Mire qué interesante, 400 años donde, híjole, la verdad era un tiempo muy complicado. Todo ese tiempo que habían sufrido, habían batallado. Y mire, si va conmigo a Jueces, estamos ahí en Ruth, Jueces capítulo 21, versículo 25, el último versículo del libro de los Jueces. El último versículo que nos da pauta o entrada al libro de Ruth, ¿sí? Y vea, estamos dentro del tiempo de los jueces. Y vea cómo dice, versículo 25 del capítulo 21: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vea, en ese tiempo no había rey, dice la escritura, en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, aunque había jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Y esto es muy comparable con nuestros tiempos. Hoy, aunque el Señor nos ha dejado su palabra, aunque nos ha dejado, verdad, la enseñanza de la Escritura, hoy mucha gente hace lo que bien le parece. Cada quien hace lo que bien le parece. Y ahorita vamos a ir desglosando estos versículos. Pero mire, nos habla: y aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Sí está conmigo? Ya estamos ubicados en qué tiempo está hablando la Escritura. En el tiempo de los jueces, que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. ¿Qué pasa aquí? Y quiero que empecemos a mirar y a conectarnos con toda esta historia. ¿Qué acaso Dios no cumple lo que promete? Podríamos pensar, o mucha gente podría pensar. Creo que usted y yo estamos bien seguros de que todo lo que Dios promete lo cumple, porque Él es un Dios fiel. Pero si Él había dicho que los iba a introducir a la buena tierra, la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Dice que hubo hambre en la tierra. Amén. Hubo hambre en la tierra. Y muchas veces nosotros, como creyentes, como cristianos, pensamos que el hecho de poder ser cristianos, hermanos, todo es hermoso, todo es bello. Claro que estar con nuestro Señor es lo mejor que podemos tener, si es así o no. Sin embargo, usted y yo estamos sujetos a un mundo totalmente quebrantado por el pecado. Estamos sujetos a un cuerpo que se va a quedar en la tierra, ¿sí? Estamos en un traje, viviendo en un traje, en una casa de campaña, en un cuerpo temporal. Voltea a ver su cuerpo, mire su cuerpo, ¿sí? Es temporal. Y estamos sujetos a todas las inclemencias del tiempo, a todas las situaciones que nos rodean, ¿sí? Decía el apóstol Pablo: ¿quién enferma? Yo también enfermo, ¿sí? Todos enfermamos porque estamos sujetos, ¿sí? Tenemos dolencias, tenemos situaciones complicadas, ¿sí? Y estamos sujetos a este cuerpo.
Y muchas veces creemos y pensamos que el hecho de venir a ser cristianos es todo color de rosa, todo hermoso, todo bello, y no es así. Tenemos que enfrentar a situaciones totalmente adversas porque estamos caminando contra corriente, hermanos. Amén. Y vamos a tener que enfrentar situaciones muy, pero muy difíciles. Si alguien quiere renunciar en esta noche al cristianismo, adelante. Pero déjeme decirlo otra vez, nos vamos a enfrentar a situaciones muy, pero muy difíciles. Diga conmigo, muy, pero muy difíciles. Otra vez, muy, pero muy difíciles. Sin embargo, vuelvo a repetirlo y lo voy a seguir repitiendo toda esta noche. Dios es fiel, Dios es bueno y jamás nos va a dejar. Amén, jamás nos va a abandonar. Pero mire qué pasó, lo que la historia nos relata. Dice, y un varón de Belén de Judá. Importante esto. Un varón de Belén de Judá. ¿Sí? Y esto es importante porque Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza. Amén. Y vea, un varón de Belén de Judá. Dios es fiel en todo tiempo. Y mire, esto me habla de un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Un hombre que pertenecía, ¿verdad? Que era considerado como hijo de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre que sabía o quien sabía quién era Dios. ¿Sí? No sé qué tanto habría él vivido, ¿verdad? En el tiempo de Moisés o de Josué o sus padres. Yo no sé qué tanto había experimentado él de todos los prodigios que Dios había hecho, pero seguramente que él sabía de la promesa que Dios le había dado a su pueblo. Y él estaba ahí en Belén de Judá, ¿verdad? Por la promesa que Dios les había dado. Él habitaba en ese lugar. Y tanto él como todos los hermanos, ¿verdad? Todos los hebreos, ¿verdad? Los judíos que estaban por ahí, ¿verdad? Sabían y habitaban en ese lugar, sabedores de que Dios les había dado una promesa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay hambre en toda la tierra. Amén. Usted y yo somos hijos de la promesa. Amén. Dios nos ha dado una promesa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y mire, muchos ahora, usted y yo somos considerados como hijos por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Qué hermoso es eso. El Señor dice que somos real sacerdocio, nación santa, amén, linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces este hombre lo sabía. Este hombre sabía que el Señor Dios Todopoderoso era su Dios, era su rey. Incluso, ¿verdad? Su nombre, Elimelech, significa Dios es rey. Amén. Vea, qué importante. Entonces, cada vez que mencionaban Elimelech, le recordaban Dios es rey. Amén, Dios es rey. Entonces en todo tiempo este hombre tenía bien presente que Dios era el rey de reyes y el Señor de señores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Fue a morar en los campos de Moab. Mire qué impresionante es esto, porque desde aquí comienza la enseñanza, ¿verdad? Grande que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos en el lugar que Dios nos ha puesto, bajo los cuidados que Dios tiene, que hasta este día Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Hoy 18 de marzo del 2026, Ebenezer. Amén. Hasta aquí Dios nos ha sostenido. Y Él ha sido bueno con nosotros. No nos ha dejado. No ha sido fácil, para nada, pero no nos ha dejado. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, estando en ese lugar, no aprendemos a disfrutar lo que tenemos. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros, ¿sí? Sin embargo, este hombre, del cual su nombre significa mi Dios es rey, del cual habitaba en Belén, casa de pan, del cual habitaba en Judá, que es alabanza, decidió ir a Moab.
Y estaba viendo un poquito acerca de los moabitas. Eran gente que no honraban a Dios, eran gente que estaban en contra del Dios de los hebreos, ¿sí? Y Moab era gente que era malvada, ¿sí? Hacían cada cosa para sus dioses, ¿sí? Y bueno, era gente que tenía ese mal ahí en su corazón. Y vea, esta es una historia impresionante, porque estamos estacionados ahí, ¿verdad? En ese último versículo donde no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto es peligroso, esto es peligroso, porque aunque sabemos que Dios es rey, aunque conocemos que Dios es rey, la verdad es que está muy lejos de ser nuestro rey. Una cosa es saber que Dios es rey, y si yo le pregunto, ¿tú sabes que Dios es rey? Todos decimos amén, gloria a Dios. Pero si yo preguntara, ¿Dios es tu rey? Y no responda nada más que amén, gloria a Dios. No, no, no. Ser mi rey significa que Él me gobierna, que Él me manda, que Él me dirige. Eso significa que Él es mi rey. Amén. Muchas veces somos muy dados a decir amén por la emoción, emocionados porque sí, Dios es rey y Dios es tu rey. Sí, Él es mi rey. ¿De verdad es tu rey? ¿De verdad es nuestro rey? Porque Él se agrada de cuando usted y yo hacemos lo que Él nos pide, hermanos, ¿sí? Y muchas veces se nos ha olvidado quién es Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? El objetivo final de toda esta plática que vamos a ver es que usted y yo podamos identificar dónde estamos parados, pero que podamos hacer algo para comenzar a reconocer que Él es nuestro Rey y dejar que Él reine en nuestro corazón de verdad. Amén. Yo le pido en esta noche que no se quede ahí, que diga, pues sí, la verdad estoy muy lejos de que Él sea mi Rey. Bueno, pues ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos solamente diciendo eso, ahí con capricho, ¿verdad? Enojados, ¿sí? No, emberrinchados ahí. Pues así soy yo y qué, ¿no? Como el meme es, ¿no? Así soy. No, Dios desea que usted y yo podamos salir de esa situación cuando se alaban el nombre del Señor, ¿sí? Entonces muchas veces estamos muy lejos de que Él sea nuestro rey, y aunque lo hemos declarado una y otra vez, y aunque le decimos a mucha gente, ¿verdad?, que Él es el Rey de Reyes, la verdad es que muchas veces nuestras actitudes arrebatadas demuestran todo lo contrario. Escuche bien lo que acabo de decir. Muchas veces nuestras actitudes arrebatadas demuestran que no es Él el Rey de mi corazón, porque si Él fuera el Rey de mi corazón, entonces yo estaría, ¿verdad?, bajo sus órdenes, bajo su cuidado, ¿verdad? Tendría mucho cuidado de lo que hablo, de lo que digo, porque Él es el Rey de mi corazón. Pero cuando usted y yo tomamos, hermanos, decisiones arrebatadas, aunque hablemos del Rey de Reyes, estamos muy lejos de demostrar en nuestra vida que Él es nuestro Rey. Podemos pasar a cantar aquí, mire, vemos algunos hermanos que pasamos a cantar aquí. Y usted puede cantar desde allá abajo también, ¿sí? Y estar muy lejos ambos de que Él sea nuestro Rey. De nada sirve que cantemos y cantemos y cantemos si no dejamos que Él sea el Rey de nuestro corazón. Amén. Él tiene que ser el Rey de nuestra vida. Muchos han decidido irse, otros lo están pensando, otros han dejado de servir, otros cuantos simplemente ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Porque cada quien hace lo que bien le parece, porque cada quien toma su propia decisión, ¿sí? Yo considero que esto, yo considero que el otro, ¿verdad? Y bueno, como no hay rey en mi corazón, entonces cada quien hace lo que bien le parece, ¿sí? Y no estoy hablando, escúcheme bien, no estoy hablando de gente malintencionada. Quiero dejar en claro esto. No estoy hablando de gente malintencionada. Estoy hablando de gente que tiene buenas intenciones. Estoy hablando de gente que en verdad creo que quiere amar a Dios, ¿sí? No estoy hablando de gente que se tira al pecado. No, 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 no. Estoy hablando de gente que tiene buenas intenciones, pero que lamentablemente no es guiada por Dios. Vea, qué interesante es esto. Porque hay gente que tiene buenas intenciones, pero que no es guiada por Dios. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Verdaderamente Él es nuestro Rey, hermanos?
Tenemos que considerarlo a partir de esta noche. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Mis actitudes, mis decisiones demuestran y hablan lo que realmente Él es para mí. Amén. Escúcheme bien, mis actitudes y mis decisiones demuestran lo que realmente Él es para mí. ¿Sí? No se puede culpar a Elimelech de ser falto de cuidado con su familia. No se puede culpar a Elimelech de tener una mala intención para su familia. ¿Quién pues pudiese tener una mala intención para los suyos? A no ser que sea de verdad demasiado malo y que sea malintencionado para dañar a los suyos. Hay gente así, claro, mucha. Pero creo que usted y yo, nuestras intenciones es que nosotros y los nuestros puedan ser bendecidos por Dios. ¿Es así o no? Claro que sí, yo creo que no es lo contrario, ¿sí? Pero mire, Elimelech, aunque tuvo buenas intenciones, tuvo un cuidado de su familia, ¿sí? Porque vea la situación, yo quiero que esté ahí conmigo. ¿Qué habríamos hecho usted y yo? Hay hambre en la tierra, hay hambre, ¿verdad? En mi región. ¿Qué tengo que hacer? Tengo 3, 4 hijos que alimentar. Tengo, ¿verdad? Cosas que pagar. ¿Qué tendría que hacer? Pues buscar, ¿no? Yo creo que hubiésemos hecho lo mismo. Sin embargo, Elimelech, hermanos, y aquí hay algo interesante, porque vuelvo a repetirlo, usted y yo ya nos metimos ahí en los zapatos de Elimelech y hubiésemos dicho, hacemos lo mismo, buscamos. Sin embargo, Elimelech pasó por alto lo que Dios les había prometido. Y este es el punto importante, ¿sí? Pasó por alto lo que Dios les había dicho. Yo les voy a introducir una tierra donde fluye leche y miel. Señor, pero no hay nada. Leche y miel va a fluir ahí. Amén. Donde serás bendecido. Señor, pero hay hambre. Vas a ser bendecido, porque el fiel y verdadero lo prometió. ¿Cuántos dicen amén? El fiel y verdadero lo prometió. Pero somos muy dados a quererle ayudar a Dios, y más cuando nuestros ojos miran. Por eso bien dice la Biblia que no es por vista, es por fe. Porque cuando usted y yo comenzamos a ver la situación que nos rodea, lo primero que hacemos es tomar decisiones totalmente fuera de control, y se nos olvida que Dios es rey. Hermano, pero están de por medio mis hijos. Él es rey, y Él honra a los que le honran, y Él es fiel, hermano. Pero entonces, ¿qué hago? Confía en Dios. Confiemos en el Señor. Si es que en la teoría es fácil, pero en la práctica, hermano, pues ahí es donde tenemos que echar mano de la palabra del Señor. En la práctica. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces vea, no se puede culpar a Elimelech de falta de cuidado de su familia, pero no le justifica el haber abandonado Belén. No le justifica. Podríamos buscar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier argumento que pueda justificar a Elimelech. Usted y yo podemos buscar cualquier argumento que trate de justificarnos, pero no nos justifica nada, hermanos. No nos justifica el hecho de olvidarnos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, pero yo no lo he olvidado. Sí, con nuestras actitudes demostramos que estamos muy lejos de que realmente Él sea el Rey de mi corazón. Amén. Belén, casa de pan. Judá, alabanza. Belén, casa de pan. Judá, alabanza. Mire, qué mejor lugar para poder vivir. Amén. Belén, casa de pan, y Judá, alabanza. Qué hermoso es eso, ¿sí? Dios prometió estar en medio de la alabanza de su pueblo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces quédate ahí. No te muevas de ahí. Voltea con tu vecino y dile, quédate ahí. ¿Por qué nos movemos? Si ese es el lugar donde Dios, ¿verdad?, dijo que nos iba a bendecir, tenemos que permanecer ahí, tenemos que quedarnos ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire que en este tiempo hay mucha gente, hay muchos hermanos, ¿verdad?, que tienen un cuidado muy especial con sus familias. Vuelvo a repetirlo, yo estoy hablando de gente con buenas intenciones. ¿Sí está conmigo? Estamos sobre esa línea, ¿sí? Estamos hablando de gente que tiene buen corazón, que son buenas personas, ¿sí?, que tienen amor, que tienen empatía, que tienen, ¿verdad?, esa paciencia con los demás. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando de ese tipo de personas, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen ese cuidado con los suyos, pero mire, poco a poco se están alejando de Belén y de Judá.
Amén. Poco a poco, buscando ese cuidado de los suyos, buscando esa atención de los suyos, buscando lograr obtener, lograr alcanzar, lograr, verdad, muchas cosas. Poco a poco se van separando de Belén y de Judá, de casa de pan y de alabanza. Y poco a poquito se van introduciendo en Moab, se van introduciendo, ¿sí? Y se van alejando de ese lugar de alabanza. Hermanos, cambiar de lugar no arregla las cosas. Escuche bien. Cambiar de lugar no arregla las cosas. Si Dios no está en nuestro corazón, si verdaderamente Él no es nuestro rey, a donde quiera que vayamos, hermanos, desastre seguro. Porque Él no es nuestro rey. Aunque digamos que Él es rey. Otra vez, una cosa es decir que Él es rey y otra cosa, Él es mi rey. Amén. Y si Dios no va con nosotros, va a haber desastre. Porque el problema, hermanos, no radica en el lugar. Escúcheme bien. El problema radica en el corazón. Amén. No, es que yo me voy a ir mejor a tal lugar. El problema no es el lugar, amigo. El problema no es el lugar. El problema no radica ahí. El problema radica en el corazón. Yo he escuchado mucha gente, no, pues mejor me voy. No, pues mejor esto. Está bien. Y más tardan en llegar a aquel lugar, que ya volvieron a salir de aquel lugar. Porque el problema no radica ahí, no radica en el lugar, radica en el corazón. ¿Sí? Y Dios mira la intención del corazón. Y Dios pesa los corazones. Amén. Pero es que está de por medio mi familia, pero está de por medio esto, pero está de por medio el otro. Permanece ahí porque Dios te llamó a ese lugar. Y Dios te dijo que te iba a bendecir ahí. El problema no es el lugar, el problema es que muchas veces Él no es nuestro rey. Cuando Él es mi rey y Él me indica salir, esa es otra cosa. Amén. Esa es otra cosa. Pero cuando yo digo, verdad, que Él es mi rey y me muevo solamente por mis emociones, hermanos, el problema no radica ahí en el lugar, sino en el corazón. Y esta decisión dejó en claro que Elimelech, hermanos, no confiaba tanto en Dios. Vea. Dice la escritura que por sus frutos seremos conocidos. Por los frutos, amén. Por sus frutos los conoceréis. Y de verdad que es así. Podríamos cantar y podríamos levantar manos y podríamos llorar y podríamos hablar lenguas y dar profecía o predicar o tocar un instrumento o predicar una palabra. Pero hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones movidas por nuestras emociones, meramente estamos demostrando nuestra falta de confianza en Dios. ¿Sí? Y de nada sirve todo lo demás. Elimelech, aunque decía que él era su rey, aunque su nombre le recordaba todos los días, Él es mi rey, creo que él no confiaba tanto en Dios. Y esa decisión que tomó dejó bien en claro que él no confiaba en Dios. Muchas de las decisiones que tomamos, muchas de las cosas que decimos, que llevamos a cabo, ¿verdad?, arrebatadamente, hablan que realmente Él no es nuestro Dios, que no confiamos en su totalidad en Dios. Y no importa cuánto tiempo, ¿verdad?, tengamos de conocer al Señor. ¿Sí? Si no confiamos en Dios, entonces nada vamos a poder hacer bien. ¿Sí? ¿Cuál es la clave para poder recibir salvación? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la clave para poder recibir salvación? A ver, si alguien, un converso le pregunta a usted, oye, ¿cuál es la clave para poder ser salvo? No. Creer en Jesús. Esa es la clave. Amén. Lo demás, el arrepentimiento, son consecuencias. Lo primero es creer en Jesús. Amén. Si no creemos, aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Amén. Entonces la clave primordial para el cristianismo es creer en Jesús, creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces yo tengo que creer en Jesús. Si yo no confío en Él, pues yo no creo en Él. Porque creer en Él es confiar en Él. Y todo lo que dice su palabra, yo la llevo a cabo porque confío, porque creo en Él. Entonces cuando yo desobedezco su palabra, cuando yo no hago lo que la palabra de Dios dice, simplemente no estoy creyéndole a Él, no estoy confiando en Él. Y eso demuestra que realmente Él no es mi Dios, Él no es mi rey. Vea qué fácil.
Hay mucha gente que puede decir, no, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y esto y el otro. Pero cuando desobedecemos a lo que dice la palabra, hermanos, eso demuestra que nosotros realmente no creemos en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Usted cree que Él es digno de confianza? Entonces comencemos a obedecer su palabra, porque este libro es inspirado por Dios y útil, usted lo sabe, amén. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Y cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios y confiamos en Él, entonces va a haber un resultado positivo. ¿Sí lo cree? Va a haber un resultado positivo. ¿Qué le puedo decir a usted? La gran mayoría de los que estamos sentados aquí, que si no todos, creo que hemos visto el poder de Dios. No le puedo contar nada a usted. ¿Sí? Hemos visto el poder de Dios una y otra y otra y otra. Pero se nos olvida que Él es Rey. Con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis ideas, buenas intenciones, ¿sí? De buen corazón, ¿sí? Mire, échele un vistazo rápidamente a los que estamos aquí. ¿Verdad que no hay ninguno de mal corazón? ¿De mala intención? ¿No? Ok, no vinieron ellos. Habemos puros con buenas intenciones. Que si estamos aquí es porque amamos a Dios, pero que muchas veces las decisiones que tomo no están de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire qué ilógico, ¿no? Porque muchas veces creemos que allá en Moab, o sea, en el mundo, vamos a encontrar cosas maravillosas. Sin embargo, no hemos considerado que Moab o los moradores de Moab no creen en el Dios de Israel. Amén. Y Elimelech no consideró eso, que en Moab no se adoraba al mismo Dios. Y él decidió salir de casa de pan, de alabanza, para irse a Moab, a un lugar donde había gente que no tenía nada que ver con el Dios de Israel, con el Dios todopoderoso. Y qué ilógico, porque vuelvo a repetirlo, muchas veces creemos que allá en Moab, en el mundo, vamos a encontrar mejores cosas, ¿sí? Y mire que ahorita vamos a ver la historia. Aparentemente fueron buenas cosas las que encontraron, pero el final fue desastroso. Aparentemente todo iba bien con ellos, ¿sí? Mire, yo estaba platicando con mi esposa de esto que iba a compartir. Le decía, encontraron estabilidad económica. Allí en Judá, en Belén de Judá, había hambre, había necesidad. Se fueron a Moab y parece que encontraron estabilidad económica en Moab. Se quedaron ahí durante algún tiempo. Vivieron ahí. Decidieron estar ahí. Encontraron estabilidad económica. Es más, hasta sus hijos encontraron pareja. ¿Cómo ve? ¿Les fue bien o no? ¿Verdad que sí? Vea, si analizamos la historia, creo que les empezó a ir bien. Se casaron. Y una boda representa alegría, representa fiesta, ¿sí o no? No creo que se hayan casado en tristeza y vamos, ¿verdad? Todos tristes. No, ¿cómo se imagina una boda? ¿O cómo son las bodas? Alegres. Y no solamente hubo una boda, hubo dos bodas, sus dos hijos. Entonces mire, aparentemente todo iba bien. Aparentemente había alegría, estabilidad. No sean tan exagerados, hermano. Es que son muy exagerados. No pasa nada. Todo eso es muy normal, hermano. Pues sí, para mucha gente, para los que no tienen bien a Jesús como Rey en su corazón, eso es normal. Y se han metido a Moab y practican cosas que en Moab se hacen con gente que no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de Israel. Yo le pregunto en esta noche a usted, no me responda si no quiere, ¿verdad? ¿Usted es hijo del Dios de Israel? Piénselo. Ahí usted dé la respuesta ahí en su interior. Si usted es hijo del Dios de Israel, no tiene absolutamente nada que hacer y nada que ver con la gente de Moab, porque la gente de Moab no tiene nada que ver con el Dios de Israel. Amén. Así de fácil y así de claro lo dice la palabra. Pero es muy normal. Y mire, hubo bendición
y hubo también dolor, pero eso es normal, hermano. ¿Por qué? Porque Elimelec muere. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Elimelec muere, hubo dolor. Es que es normal, hermano, ¿sí? En el mundo esto es normal, sí, claro que sí. Sus hijos se casan con mujeres de esas tierras. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra esposa de sus hijos era Ruth, ¿sí? Y todo parecía estar bien, todo parecía marchar bien, ¿sí? Estaban ahí, ¿verdad? Elimelec, sus hijos, su esposa, Noemí, ¿sí? Antes de poder quizá casarse ahí con sus esposas. Pero mire, viene el primer golpe fuerte para esta familia, ¿sí? Ahí en Moab, porque Elimelec muere. Y mire, cuando yo estaba estudiando esto, le decía a mi esposa, qué triste. Y yo sentí feo por Elimelec, de verdad que me dolió mi corazón. Y yo decía, Señor, no nos permitas morir sin ver tu provisión. Dios nos ha prometido a usted y a mí, hermanos, bendición. ¿Sí está consciente de eso? Pero si usted y yo tomamos malas decisiones, vamos a morir sin ver la bendición de Dios. No, yo lo cancelo. No cancele nada, mejor obedezca, ¿no? Yo cancelo y declaro que voy a ver la bendición. Bueno, si quieres ver la bendición, no necesitas declararlo, necesitas obedecer. Necesitamos obedecer. Amén. Si obedecemos, entonces vamos a ver la bendición de Dios. Elimelec no pudo experimentar lo que Dios tenía. Dios les dijo, esa tierra donde fluye leche y miel, ahí no van a padecer, ahí yo los voy a bendecir, ahí van a ser prosperados, ahí van a crecer como nación. Ahí, Elimelec decidió salirse de ese lugar porque no veía nada claro. No veía nada claro y dijo, pues es que aquí no hay nada, Dios me prometió esto, pero no veo nada claro, pues mejor me voy a Moab. Y habito en Moab, y aquí en Moab pues, me va a ir bien. Yo no sé si antes de morir, ¿verdad? Él conoció a sus nueras, ¿verdad? Las que iban a ser sus futuras nueras, ¿sí? Pero a lo mejor se llevaba bien con las novias de sus o las prometidas, ¿verdad? De sus hijos. Se llevaba bien con su esposa, estaban contentos, ya no tenían carencias de las cosas materiales, les estaba yendo bien ahí en Moab, ¿sí? Y él decidió salir de ese lugar. Y yo creo que él daba gracias a Dios por lo que tenía. Y yo creo que él oraba por lo que tenía. Y yo creo que él les decía a sus hijos, Dios es bueno. Sin embargo, él había puesto el ejemplo de desobedecer al Señor y haber salido de un lugar donde Dios le dijo que tenía que permanecer. Amén. Mire qué tremendo es eso. Y hermanos, viene una situación terriblemente dolorosa para esta familia, ¿sí? Y si hacemos una pausa aquí, quizá algunos de nosotros nos estamos identificando y llegamos hasta aquí y decimos, híjole, creo que es mi historia, ¿sí? Porque he tomado malas decisiones y creo que lejos de traer bendición a mi casa, a mi corazón, a mi familia, he traído dolor. Y si esta es tu historia, déjame decirte que la historia no termina ahí. Nos vamos a llevar casi 3 o 4 miércoles, entonces no falte para que vea el final de la historia, ¿sí? Cuando Elimelec y su familia llegaron a Moab, aparentemente todo fue más fácil. Pero mire, Elimelec muere pronto. Yo no sé si allá en Judá, si allá en Belén de Judá, él iba a vivir más tiempo. Pero sin duda alguna, hermanos, cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios nos bendice a nosotros. Y algunos historiadores bíblicos, algunos comentaristas bíblicos, hablando de Elimelec, ¿verdad? Dicen que esto tal pareciera que fue un juicio de Dios para la vida de Elimelec por haber desobedecido a la palabra dada, ¿sí? Y habla de un juicio para Elimelec, ¿sí? Elimelec muere pronto, ¿sí? Y mire, es difícil hablar un poquito acerca de Elimelec porque podemos quizá llegar a cometer el error de señalarlo, ¿no? Y enjuiciarlo y decir, pues es que eso se gana por, y muchas veces hacemos eso, ¿no?
Somos muy dados a señalar y a decir, pues sí, esto le está pasando porque se alejó de Dios, pero esa es la verdad. Si vemos la escritura, esa es la verdad, ¿sí? Y mire, muchas veces es difícil discernir que sucedan cosas trágicas, ¿sí? No alcanzamos a entender que sucedan cosas trágicas. Lo cierto es que el cambio de escenario o el cambio de lugar no mejoró la situación, ¿verdad que no? En Judá de Belén había hambre y se van a Moab y tal, parece que todo sale bien, pero viene la muerte de Elimelech. Entonces creo que no mejoró en mucho la situación. Y a veces pensamos que podemos alejarnos, que podemos irnos, ¿verdad? Alejarnos de esos problemas, pero la verdad es que descubrimos que la situación no es mejor, al contrario, es peor. La gente que se llega ahí, la gente que tiene en su corazón eso, piensa y dice, no, mejor me voy, mejor esto. La verdad es que no se imaginan lo que viene después. Porque cuando usted y yo lo hacemos en contra de la voluntad de Dios, jamás, jamás, a donde quiera que vayamos, jamás nos van a resultar las cosas. Porque Dios no nos ha pedido hacer eso. En una ocasión una persona me dijo, qué buenos deseos tiene para nosotros, hermano. Le digo, no estoy deseando eso. Si pones atención a la palabra, Dios desea cosas buenas para nosotros. Amén. Dios desea cosas buenas para nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? No importa a dónde vayas, porque te llevas a ti mismo. Amén. Te llevas ahí tú y yo. Y te vayas a donde te vayas, vas a llegar con ese problema a invadir otro lugar y a crear conflicto en otro lugar, porque vuelvo a repetirlo, no es el lugar, es lo que hay en el corazón. Y mire qué triste final para Elimelech, haber muerto sin haber experimentado la promesa en su totalidad. Escuche bien lo que acabo de decir, haber muerto sin haber experimentado la promesa en su totalidad. ¿Sigue conmigo en esta noche? Sí, allá atrás, siguen conmigo. Sí. No los alcanzo a ver, hasta allá atrás, entonces glorifiquen el nombre del Señor. Mire, tal pareciera que, vuelvo a repetir, que estamos haciendo un juicio de Elimelech, ¿no? Otros podrían decir, ay, pobrecito. Sin embargo, no es que hagamos un juicio de Elimelech, hermanos. No es así. La palabra es bien clara cuando nos alejamos de Dios o cuando desobedecemos la instrucción dada por Dios a través de su palabra. Porque hay muerte. Amén. Hay muerte, hay destrucción cuando usted y yo no obedecemos al Señor. Entonces, qué terrible, un hombre que declaró mientras estaba en vida que él era su rey, porque su nombre Elimelech lo declaraba todos los días, ¿sí? La situación que vieron sus ojos, la preocupación que había en su corazón o la presión de no tener lo material, declaró su falta de confianza ante Dios e hizo que tomara una decisión que mire que trajo dolor a su familia. ¿Sí? Trajo dolor a su familia. Ahora imagínense, muere Elimelech, dice ahí la escritura que muere, versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, y sigue narrando la historia, pero quiero que se quede en el 3, que nos quedemos en el 3. ¿Cómo se sentiría, verdad, Noemí? A lo mejor Noemí nos está diciendo, hey, quédense ahí en el 3 para que vean cómo me siento. Porque lo leemos usted y yo de corrido y nos olvidamos de esa situación. Fue una situación terrible para Noemí y terrible para sus 2 muchachos. Habían perdido a su padre, perdieron a su papá, perdieron a aquel que les dijo vámonos a este lugar, ¿verdad? Perdieron la seguridad, la confianza de que el papá estaba ahí con ellos, de que los iba a procurar, que los iba a cuidar, y muere. Qué terrible situación. No es una situación que nada más leamos de corrido y ya, no. Fue una situación dolorosa para Noemí y una situación dolorosa para sus hijos. Una mala decisión puede causar dolor a los que están detrás de nosotros. Y eso es lo que muchas veces no alcanzamos a ver o a pensar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de tomar una decisión correcta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? La decisión que tú y yo podamos tomar no te afecta solamente a ti, entiéndelo, entendámoslo.
afecta a los que están a nuestro alrededor. Somos tan egoístas, ¿verdad? Y el pecado, el diablo es tan astuto que te presenta el pecado y solamente piensas en satisfacerte a ti mismo. Eres tan egoísta, soy tan egoísta que no me importa lo que los demás digan. Yo estoy, ¿verdad?, empeñado en llegar a cumplir, a llegar a obtener eso, y lo hago, y hasta que lo tengo, entonces estoy satisfecho, sin darme cuenta a cuántos he herido, a cuántos he lastimado por mi egoísmo, por mi deseo, porque me ciego por completo y no me interesa lo que los demás piensen, con que yo me sienta bien. Nos divorciamos. Oh, qué fácil, ¿no? No, es que ya no aguanto, ya no soporto estar contigo, ¿verdad? Y los hijos, pues tú te llevas a unos y yo me llevo a otros. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Una decisión puede afectar a los demás. Un adulterio. Ahí está el varón, ¿verdad? Ay, perdón con la esposa, o la esposa, ay, perdón, es que fui débil. Sí, pero has causado un daño, has causado un dolor terrible y grande por una decisión egoísta. Porque Dios no es el rey de tu corazón. Porque si fuera el rey de tu corazón, no habrías ni siquiera pensado esa situación. Amén. Pero pues todos, ¿verdad? Decíamos días atrás, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y siempre lo decimos para justificar nuestra actitud. No, hermanos, tenemos que darnos cuenta que una decisión mal tomada puede afectar la vida de muchos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos todos a las 3 a dar un grito de júbilo. 1, 2, 3. Ya despertó a los que están dormidos. Ya los niños también se quedan así como que ¿qué pasó? Entonces, ok, ¿seguimos? Sí, ok. ¿Está conmigo? Tengamos cuidado, hermanos. Declaremos y vivamos que Él es el rey de nuestro corazón. Ahora, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Estamos hablando con hermanos que tenemos buenas intenciones, pero que muchas de esas buenas intenciones no tienen absolutamente nada que ver con que Él sea el Señor de mi vida. Mire, me llama mucho la atención el significado de los nombres de sus hijos, ¿sí? Porque, mire, esto siempre va a ser el resultado de alejarme de Dios. Escuche bien, por favor. Esto siempre va a ser el resultado de alejarme de Dios. Maglón significa enfermedad, enfermizo, enfermedad. Y que león significa agotamiento. Y mire qué terrible situación, porque vuelvo a repetirlo, esto siempre va a ser el resultado de alejarnos de Dios, ¿sí? Enfermedad y agotamiento, ¿sí? Ahora, el nombre de Elimelech, que significa mi Dios es rey, el nombre de su esposa significa, ¿verdad?, Noemí, placentera, agradable. Y mire qué hermoso es esto, porque aquí está Elimelech, mi Dios es rey, y placentera. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa combinación. Dios es rey y placentera, ¿no? Nunca hubiesen podido encontrar una mejor pareja, ¿no? Pero me llama la atención el significado de sus hijos. ¿Por qué caramba habrían puesto ese nombre a sus hijos? Porque Maglón significa enfermizo o enfermo, y Kelión, agotamiento. Qué extraños nombres para sus hijos, ¿no? Pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados, hermanos. Y podemos ver algo aquí, y puede sonar muy exagerado, ¿no? Pero es imposible pedirle a nuestros hijos que hagan algo que nosotros como padres no estamos haciendo. No se puede, no se puede, ¿sí? No se puede hacer esto. Estaba hablando con un joven y decía, hermano, es que a mi papá y a mi mamá le han hecho esto y esto y esto y esto y esto más y esto más, y por eso, ¿verdad?, yo estoy, ¿verdad?, estos hermanos no puedo ni verlos, y que a mí no me digan nada porque yo soy capaz. Y yo le decía, hey, eso no te va a llevar a nada bueno, ¿sí? Pero, y además tú, ¿cómo estás centrado en esa cosa? Es que mi papá y mi mamá, ¿verdad?, dicen, y ahí está el detalle, ¿sí? Todo lo que nuestros hijos escuchan de nosotros como padres es lo que ellos viven, es lo que ellos creen.
Y muchas veces el asunto ni siquiera es con los chicos. Pero los chicos ya tomaron partido, porque nosotros como padres no somos sabios para poder callar, para poder guardar nuestra boca. Y estamos hablando y se nos hace fácil decir y pensando que pues no pasa nada, que están chicos, que no sucede nada. Y mire, estamos ahí transmitiendo lo que hay en nuestro corazón al corazón de nuestros hijos. Es imposible decirle a nuestros hijos: tú ve a Dios, hijo, no hagas caso de esas cosas. Ajá. ¿Y tú como papá o como mamá lo estás haciendo? ¿Estás mirando a Dios sin dejar de hablar de los demás? Entonces no le pidas eso a tus hijos. ¿Sí? Y mire, Maglón y Kelión, porque Elimelech no tomó en cuenta a Dios. Ya lo vimos, ¿no? Elimelech no tomó en cuenta a Dios, pero ahora Maglón y Kelión tampoco. Porque después de que muere papá, dice ahí la escritura, versículo 4 y versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 4 comienza a hablar de los hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Había una regla para el pueblo de Israel, y la regla era no tomar mujeres que no fueran de su propia tribu. ¿Sí es así o no? Había una regla, había un mandato. Pero Maglón y Kelión tomaron mujeres moabitas. Entonces ellos también pasan por alto lo que Dios les había dicho que no hicieran. Pero ya papá lo había hecho. Ahora tenían escuela de dónde tomar decisiones, ¿sí? Y ellos dicen: yo voy a tomar esa decisión. Papá nos trajo aquí porque Él tomó la decisión, porque Él quiso. Ahora yo voy a tomar a esta mujer por esposa porque es mi deseo, porque yo quiero hacer eso. Y pasaron por alto la regla que Dios les había dado, ¿sí? Y vuelvo a repetirlo, hermanos: cuando usted y yo desobedecemos deliberadamente al Señor, hay consecuencias totalmente negativas. Amén. No, pero es que, ¿verdad? Decía un muchacho: ¿a qué nos ha mandado el Señor? A predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si yo le predico a esa muchacha, a lo mejor puede venir, pues predique primero a todos los demás y al último le predica a esa muchacha, ¿no? Quiere ser evangelista, ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere evangelizar. Pues primero predíquele a todos los demás y al último a esa muchacha, ¿no? Y Kelión y Maglón pasaron por alto la regla que Dios, la instrucción que Dios había dado, el mandato que Dios había dejado, que todo mundo lo sabía, ¿sí? Todo niño, ¿verdad?, sabía la ley, ¿sí? Desde muy temprano. Moisés cada año veía a cada uno de ellos, pero los papás todos los días tenían que recordarle la ley a sus hijos. Entonces ellos no estaban ignorantes de esta regla, de lo que Dios quería, pero pasaron por alto lo que Dios había establecido. ¿Sigue conmigo? Y mire, y Maglón, que significa enfermedad. Qué terrible situación. Me encuentro con gente que vive enferma en su corazón. Enferma en su corazón, siempre tiene algo, siempre batalla con algo, siempre se queja de algo, siempre está ahí, siempre está enferma en el corazón. ¿Por qué? Porque ha pasado por alto la instrucción de Dios, porque no ha aprendido a obedecer lo que Dios ha dejado en su palabra, ¿sí? Y esa enfermedad del corazón es una prueba de la falta de Dios en el corazón. Aunque se reúnen, aunque hacen muchas cosas, es una falta de, ¿verdad?, de esa comunicación o de esa relación personal con Dios, ¿sí? Hay enfermedad que se desprende de la desobediencia a Dios. Hay otras enfermedades que no son así. Muchas de esas enfermedades que llegan a nuestra vida son pruebas que Dios permite para que usted y yo crezcamos en fe. Pero hay muchas de esas enfermedades que son provocadas por nuestra desobediencia. Y es donde tenemos que tomar atención. Porque aparte de que hemos sido desobedientes y viene esa situación, ¿verdad?, en nuestra vida, le reclamamos a Dios y decimos: Señor, ¿por qué? Muéstrame. ¿Qué más quieres que Dios te muestre? Te muestra, y
no le hago caso. Me muestra y bueno, ¿qué más queremos que Dios nos muestre? Había un joven, o hay un joven, ¿verdad? Que no es de aquí, para que no diga, ¿quién será? No. Él enfermó de SIDA y él siendo cristiano, ¿verdad? Tenía una doble vida. Y bueno, vivía la vida loca afuera y cristiano dentro. Y enfermó de SIDA. Y tenemos contacto, ¿verdad? Con él, mi esposa, ¿verdad? Es conocido. Y en una ocasión él decía, ¿verdad? Yo estoy enojado con Dios porque ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? Y yo decía, híjole, es que no es que Dios haya permitido eso en tu vida. Dios no mandó eso para ti. Es producto de una mala decisión, de no haber entregado realmente tu corazón al Señor. ¿Sí? Y mire qué terrible situación, porque muchas veces creemos que Dios provocó, que Dios, y más adelante lo vamos a ver ahí con Noemí, ¿sí? Que Dios causó, que Dios me mandó, que no, hermanos, hay muchas cosas que nosotros estamos padeciendo que son por nuestra propia desobediencia. Sin embargo, tenemos un Dios maravilloso, un Dios bondadoso que nos perdona y nos restaura. Amén. Y también creo en Jehová Rafa, nuestro sanador. Pero muchos no han sido sanados. Son consecuencias de nuestras malas decisiones. Me ha tocado ver hermanos morir de cirrosis porque entraron fuerte al alcohol. Y Dios los transformó, sí, pero la consecuencia se quedó ahí. Y no es que Dios haya mandado esta situación. Señor, ¿por qué me permites pasar por eso? No, es que es una consecuencia de mi propia decisión. Dios perdona, claro que sí. Dios restaura, claro que sí. Cuando David comete pecado y adulterio ahí, ¿verdad? Con Betsabé y bueno, comete ahí homicidio también. Hubo consecuencias. Dios perdonó a David, sí, pero hubo consecuencias. Y ese niño murió el niño. Una consecuencia. Y le dolió tanto a David. Hubo consecuencias. Dios perdona. Y Dios perdona, ¿verdad? A todos. Ahora, si Él quiere sanar, bueno, está dentro de su voluntad, ¿no? ¿Quién somos usted y yo para poder decirle, bueno, es que ahora vengo a tus pies, ahora sáname? No, es consecuencia de mi mal proceder, de mi desobediencia, porque muchas veces conociendo a Dios, ¿verdad? No pasamos por alto a Dios y decidimos seguir haciendo nuestra propia voluntad y estamos enfermos y tenemos enfermedades que nosotros mismos hemos causado por nuestra propia desobediencia. Y decimos, es que el enemigo mentiroso, es que, ¿verdad? El acusador de nuestras almas, es que el diablo, ¿verdad? Me quiere perturbar, es que Dios está permitiendo, ni es Dios ni es el diablo, es consecuencia de mi mala decisión, de mi desobediencia. Atención con esto. Ahora, ¿hay buenas noticias? Claro que sí. Vuelvo a repetirlo, Dios perdona. Dios perdona y Dios restaura y Dios sana. Y si en su voluntad está darte la sanidad por completo, bendito sea su nombre. Pero si llegaras a morir de esa situación que fue provocada por ti mismo, yo le dije hace un momento que estamos en un traje, amén, que estamos de paso y quizá este cuerpo se va a quedar, bueno, no quizá, bueno sí quizá, porque a lo mejor el Señor viene por nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Pero quizá este cuerpo se tenga que quedar ahí en la tierra y a Dios le importa más la sanidad de mi alma, la sanidad de mi corazón, amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vuelvo a repetirlo, hay mucha gente que se enferma del corazón y está enferma físicamente, y esto es un producto de su desobediencia ante Dios. Que León, ¿verdad? Nos habla de un muchacho endeble, débil, agotado. Y qué triste es ver cristianos débiles, agotados. Siempre, siempre, que si no es una, es otra, que si no es otra, es otra. Y siempre su rostro así, y siempre su rostro así, y siempre. ¿Sabes?
Dios no nos llamó a eso. Claro, usted lo dijo, hermano, estamos sujetos a un cuerpo, ¿verdad? O a un mundo quebrantado por el pecado. Sí, claro que sí. Pero siempre es la misma derrota, siempre es la misma situación, siempre de la misma manera, y esto es provocado por mi desobediencia. No he aprendido a obedecer. El día que aprendamos obediencia, las cosas van a ser diferentes. Y ni que León ni Maglón van a aplicar en nuestra vida, porque Él está con nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué tremendo es estar en esta situación. Sin embargo, es más terrible no arrepentirse, porque hay gente que vive en dolor, en enfermedad del corazón, y está ahí enferma del corazón, y todo le molesta, todo, nada le parece. Está enferma ahí en el corazón, necesita ser sanada por Dios. O gente que siempre está débil, siempre está ahí agüitado. ¿Y cómo estás en victoria? Pues ahí vamos, ahí vamos. No, tiene que decir que sí. Amén. Le preguntó una señora a mi esposa: ¿qué tal les ha ido en la venta de churros? No estamos vendiendo churros. Dice: ¿qué tal les ha ido? Y la verdad es que pues no habíamos tenido mucha venta, no mucho movimiento. Entonces le dijo mi esposa: pues ahí vamos, más o menos. Y entonces la señora le dijo a mi esposa: aunque sea poquito, pero pues ya es ganancia, es bueno. Decía mi esposa: fíjate que aprendí esto ahora, porque aunque sea poquito, es bueno, Dios nos está bendiciendo. Claro que sí, porque muchas veces: ¿cómo estás? Pues ay, pasándola. ¿Cómo? Pues ay, voy. Pues, ay, ya, chole, ya. Pero sabes, es producto de mi desobediencia. No he aprendido a obedecer. Cuando yo aprenda a obedecer, entonces mi semblante va a cambiar. Voltea a ver a todos los que están aquí. ¿Tú crees que no están padeciendo alguna situación? Todos los que estamos aquí estamos padeciendo de una u otra manera. Ahora observa los semblantes. ¿Sí? Hermanos, tenemos que aprender que Dios está con nosotros. Pero siempre estamos como que León y Maglón. ¿Cómo estás? Pues hoy estoy como que Maglón. Y hoy como que León, ¿no? ¿Sí? Ay, hermanos. Y mire, escúcheme bien, qué terrible. Así como Elimelech murió en esa situación sin ver, hermanos, la promesa en todo su esplendor, Maglón y Kelión murieron en esa situación. Qué triste, qué triste. Y espiritualmente muchos corazones mueren en esa situación, porque no han aprendido a reconocer que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y murieron en esa situación. Y mire, lo que comenzó como una aventura familiar, ¿sí está conmigo? Imagínese a Elimelech: vámonos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y vendieron ahí lo que tenían y cambiaron lo que tenían y se subieron a su carreta, ¿verdad? No sé, a sus caballos, o caminando, no sé, ¿verdad? Empacaron su tienda, todo, y una aventura familiar, y vamos a ir a otro lugar y a ver qué tal nos va. Dios está con nosotros. ¿Sí lo creen? Amén, papá. Sí, Dios está con nosotros. ¿Cómo ves, amor? Sí, vamos, ¿verdad? Y ahí vamos siguiendo a papá, y una buena intención, un buen deseo, porque queríamos, ¿verdad?, recibir bendición de Dios. Lo que comenzó como una aventura en familia terminó de la manera más terrible y más dolorosa que podamos imaginarnos. Murió Elimelech. Y aunque hubo fiesta, mire, porque Kelión y Maglón, yo creo que se sobrepusieron por un rato a sus malestares, a sus quejares, ¿verdad? Y hubo fiesta, se casaron y se armó el bailongo. ¿Sí? Hubo fiesta, boda, mole, ¿verdad? Bueno, no sé si se veía mole en esos tiempos, ¿verdad? Pero a todo dar, fiesta. Sin embargo, estaban fuera de la voluntad de Dios. Y todo lo que aparentemente es alegría, todo lo que aparentemente es bueno, termina, cuando estamos alejados de Dios, termina siempre mal, siempre mal. No hay un buen, ¿verdad?, futuro para los que se alejan de Dios, en ningún área. ¿Sí? Y terminó, lo que comenzó con una aventura familiar, terminó en un desastre, en una desgracia terrible. Y vuelvo a repetir, no estamos criticando a estos hombres, no. Más bien es una llamada de atención que Dios nos da a todos aquellos que le amamos.
para tomar en cuenta, para tomarlo en cuenta siempre. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Él es un Dios amoroso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted lo puede encontrar ahí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, anótenlo. Sí. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y creo, hermanos, que es un buen momento para poder meditar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando en nuestra vida. Sí. Encomendar nuestra vida a Dios y poder decirle: Señor, aquí están mis planes. La verdad es que la situación no está pintando muy bien, pero no me quiero mover hasta que tú me lo indiques. Quiero permanecer ahí. Y esta es la primera parte de lo que vamos a seguir viendo. ¿Sí? Vamos a ver a los demás personajes que están por ahí, hasta llegar a la historia, al final de la historia que tiene estos 4 capítulos de Ruth. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero terminar con 3 versículos. El primero de ellos es Proverbios 16:3. Y voy a invitar a que podamos leerlo bien fuerte todos. Proverbios 16:3. ¿Lo tiene? Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una vez más: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Job capítulo 22 versículo 21, el que leímos al principio. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Cómo? Amistad con Dios, entrando en amistad con Dios. Amén. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Una vez más: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y terminamos en San Juan capítulo 15 versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Deseo con todo mi corazón que esta primera parte, aunque no fue muy bonita que digamos, quizá, ¿verdad?, la historia o el final fue un final trágico, es la verdad, tanto de Elimelech como de Maglón y Kelión. Hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, hermanas, no tenemos por qué terminar así. No tenemos por qué terminar como Elimelech, Maglón y Kelión. No. Pero esto ya no depende de nadie más que de nosotros mismos, de la decisión que podamos darle al Señor, de que gobierne por completo mis emociones, de que controle por completo todo mi corazón, mis pensamientos. Así que en esta noche vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Padre, gracias te damos. Estamos delante de tu presencia. Gracias por lo que has hablado en nuestro corazón en esta noche. Nos conmueve mucho en el corazón, Señor, el escuchar esta historia, el poder mirar esta situación, pues un poco triste en la vida de Elimelech, de sus 2 hijos. Y tú lo dejas plasmado en tu palabra para poder aprender a confiar en ti. Y aunque conocemos la historia y sabemos lo que viene, Señor, muchas veces no nos detenemos a pensar en todo esto. Y te pedimos que nos perdones y nos ayudes. Toca nuestros corazones, Señor, por el poder de tu palabra. Que podamos, Señor, asentar un golpe fuerte contra el maligno por la decisión que podamos tomar en sabiduría. Quizás nos hemos movido muchas veces y estamos
padeciendo las consecuencias de no haberte escuchado, de haber pasado por alto, Señor, lo que tú dices. Por favor, Señor, ayúdanos. Aquí estamos. Por eso estamos aquí, porque queremos ser mejores cada día, porque te necesitamos, porque por nosotros mismos, Señor, no vamos a poder, no vamos a poder. Pero si tú estás, Señor, con nosotros, Padre, entonces vamos a ser más que vencedores, aún por encima de las consecuencias negativas que quizá hayamos traído por nuestras propias decisiones. Aún ahí tú tendrás misericordia de nosotros. Aún ahí, Señor, tú te vas a compadecer de nosotros. Y por esa razón te amamos, Señor. Por esa razón te amamos. Bien dice tu palabra que nosotros te amamos a ti, porque tú nos has amado primero, Señor. Aquí estamos totalmente, Señor,